Exploremos. Hoy, profetas modernos. Si una persona golpeara su puerta diciendo ser un profeta, ¿cómo responderían? Ahora, supongamos que la persona resulta ser un verdadero profeta de Dios. ¿Se darían cuenta? ¿Y si esa persona fuera un profeta falso, muy sincero pero terriblemente engañado? ¿Cómo lo sabrían? ¿Qué preguntas harían para llegar a la verdad? ¿Cómo lo averiguarían? ¿O ni se molestarían? La historia de las dramáticas intervenciones de Dios en los asuntos terrestres revela que siempre dio una advertencia apropiada de lo que iba a hacer. Eso le da a la gente tiempo para prepararse para lo que vendrá. ¿Qué más se podría esperar de un Dios de amor y justicia? La buena noticia es que tiene un mensaje importante para la gente de los últimos días. En esta serie hemos visto una y otra vez que todo lo que Dios diga o haga será tergiversado, contradicho, rechazado, difamado, falsificado, todo con tal de confundir y engañar a la gente, para que ésta no reciba el mensaje de Dios y no se prepare para lo que vendrá. Es una guerra espiritual. Es esperable que aparezcan mensajeros del lado oscuro en estos últimos días de la historia de la tierra. Dios es amor. Por eso brinda un profeta pertinente y personal para los últimos días. Dios no nos ha olvidado. Acompáñennos a ver qué nos ha prometido y qué nos ha entregado. Alan, ¿qué determina que una persona sea un profeta? Creo que lo más importante sobre un profeta es que esencialmente es una boca de Dios, él o ella. En otras palabras, es la forma de Dios de comunicar su voluntad, sus planes, el futuro, a la gente de la tierra. Creo que es muy importante recordar que al principio, cuando Dios creó al hombre, le habló frente a frente. Hubo una intercomunión entre el hombre y Dios. Una vez que entró el pecado, el hombre ya no pudo hablar frente a frente con Dios. El pecado nos separó de él. Por eso Dios usó varios medios distintos para comunicar el plan de salvación, el amor de Dios, a un mundo perdido. Los profetas eran una de las maneras más importantes. Hay un texto interesante en el libro de Hebreos capítulo 1. Aquí dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otras palabras, Dios habla con la gente del mundo a través de los profetas. Son sus agentes de comunicación, son su boca, en otras palabras. Murray, ¿Dios se comunicó de otra manera que no fueran los profetas, acaso? Dios habla constantemente. En los Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuestro Dios de amor quiere hablar con nosotros. Es una de las razones por qué la Biblia es tan gorda. Porque Dios se tomó un tiempo a lo largo de la historia para seleccionar hombres y mujeres que hablaran por Él y que hablaran con nosotros. Dios habló a través de la naturaleza, Dios habló a través de los ángeles, Dios habló a través de los profetas. Entonces diríamos que su mayor comunicación es a través de la Biblia o de los profetas. Me gustaría citar un texto del libro de Amós. Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es un texto muy importante para analizar cuando pensamos en la gran situación en la que estamos, la gran controversia que se está librando, porque nos dice que Jesús va a venir a rescatarnos de esto. Y sería lógico que antes de que viniera a rescatarnos, usara a los profetas para hablarnos, como usted dijo, para comunicarse. Creo que es muy importante recordar que es justamente porque Dios nos ama que quiere comunicarse con nosotros. Sabe lo que pasará, sabe de esta gran controversia en la que estamos involucrados, y es por eso que quiere hablarnos de lo que hizo por nosotros, de Jesús, de su nacimiento, su muerte, por y para nosotros. Viene de un corazón con amor. Sí, Alan, debes admitir que es una idea fabulosa, ¿no? El gran Dios del universo que quiere comunicarse con nosotros, ¿verdad? Por eso Jesús vino. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el discurso de Dios para nosotros. Sí.
Alan, entonces Dios se comunicó a través de sus profetas. ¿Cuáles son las pruebas de uno verdadero? Creo que es muy importante que reconozcamos que hay pruebas. Jesús, sobre todo, predijo que en los últimos días, justo antes de su regreso, una de las señales de su inminente venida era que iba a haber muchos profetas falsos. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Entonces, si bien en los últimos días va a haber muchos profetas falsos, también va a haber otros verdaderos. Es vital que lo entendamos. La Biblia habla de 4 pruebas principales de un verdadero profeta. En Isaías 8, versículo 20, dice que un verdadero profeta siempre hablará conforme a este libro. También habla de esto en Jeremías, capítulo 28. Un verdadero profeta predecirá el futuro. Siempre que la gente responda de la manera en que Dios pretende que responda, esa predicción se hará realidad. Me parece muy interesante que la prueba más importante de todas, y digo esto porque es la única de todas las pruebas que Jesús menciona especialmente en el Evangelio, está en Mateo capítulo 7, versículos 15 a 20. Allí dice, por sus frutos los conoceréis. Se refiere particularmente a los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Después hay un texto en la primera de Juan 4 que habla de que un profeta verdadero confesará que Jesucristo ha venido en carne y que es de Dios. En otras palabras, siempre afirmará todo lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Son las 4 pruebas principales. Murray, yo quiero retomar lo que Alan estuvo diciendo sobre los frutos. ¿Por qué te parece importante? Alan citó ese verso, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué es tan importante que lo entendamos? Bueno, cuando Dios nos habla, sus palabras nos transforman la vida. No estamos hablando en teoría. Hablamos de impulsar una vida, hablamos de cambiar a un individuo, hablamos de cambiar una sociedad. A todos los profetas les costó mucho intentar que la gente viera las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero el mismo Espíritu Santo que envía las dádivas del Espíritu es el Espíritu Santo que transforma vidas y que hace que esas palabras sean eficaces en la vida de las personas. El don de la profecía terminó cuando Juan dejó su pluma al terminar el libro del Apocalipsis. No, creo que la Biblia nos dice claramente que el don de la profecía continuará. Después de todo, si un profeta es lo que definimos que es, una manera de que Dios le hable a la raza humana, entonces, ¿por qué dejaría de comunicarse con la raza humana al final del primer Muy siglo? buen punto. Muy Si buen es un punto. Dios de amor, Sí. está tan preocupado por la gente que vive en los últimos días de la historia de la Tierra como por la que vivía en el primer siglo. Este libro, por supuesto, es una revelación que fue escrita por los profetas. Pero por otro lado, la Biblia enseña que habrá profetas, visiones y sueños en los últimos días de la historia de la Tierra. Quiero hablar sobre todo del libro de Joel. En el capítulo 2, Joel, el profeta, está hablando específicamente de los últimos días de la Tierra, de la época previa al regreso de Jesús. Dice en Joel capítulo 2, versículo 28, que Dios derramará su espíritu, y el resultado será que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, mientras Dios derrama su espíritu. Bien, dar visiones y sueños es una de las marcas de un profeta. En el libro de Números capítulo 12, versículo 6, dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ese texto parece indicar que en los últimos días de la historia de la tierra, cuando la gran controversia entre el bien y el mal esté por alcanzar su dramático clímax, Dios va a comunicarse. Porque su pueblo va a necesitar un guía a través de los tiempos de crisis que llegarán al final. Murray, el libro del Apocalipsis fue escrito para los últimos días, ¿verdad? Por un profeta. Por un profeta, sí. ¿Dice algo sobre el don de la profecía en los últimos días? Sí, Jeff, sí. Me gustan muchos textos de allí que indican que Jesús tiene un testimonio y un legado. Y ese testimonio de Jesús se identifica en 2 o 3 capítulos del libro del Apocalipsis con el don espiritual de la profecía. En el Apocalipsis 19:10,
para mencionar uno. Por supuesto que el primer capítulo tiene esa maravillosa secuencia de que el testimonio de Jesús es el don espiritual de la profecía. Así que sí, en el Apocalipsis 12:17, en los últimos días, cuando el último ataque se perpetre contra el pueblo elegido de Dios, sabemos que una de sus marcas identificatorias será que tendrán el testimonio de Jesús. Tienen a este testigo de la profecía entre ellos. ¿Podemos explicar un momento cómo un profeta recibe mensajes de Dios? Bueno, ¿Es algo que te impacta? ¿Estamos hablando de eso, Alan? no, creo que es mucho más, Jeff, que algo que te impacta. Es interesante. Siempre que vemos el trabajo de los profetas en la Biblia, el Espíritu Santo está muy involucrado. Incluso en ese texto que leímos de Joel, en el que dice que Dios derramará su espíritu y que habrá sueños y visiones. Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos lo mismo. El Espíritu Santo tiene dones que da a los hombres, y uno de los dones es el de la profecía. Sin duda es el Espíritu Santo trabajando sobre una persona de una manera muy especial. En el libro de Pedro, por ejemplo, en la segunda de Pedro 1:21, dice que santos hombres de Dios hablaron y escribieron también, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un profeta es alguien especialmente conectado con el Espíritu Santo y elegido por él, no es solo que lo impacta. El Espíritu Santo se cierne sobre la mente de un profeta y a veces le da visiones y sueños, pero también usa otros medios para comunicarse con la gente del mundo. Sí, La mayoría de los profetas piden a Dios que elija a otra persona. eso es muy cierto. sí, Ellos por no lo supuesto. buscaron y se dan cuenta de que los profetas desde siempre fueron rechazados y perseguidos y a veces asesinados por su ministerio. Sí. Los profetas son convocados. Un niño no crece y dice, cuando sea grande quiero ser profeta. Es decir, quizás quiera serlo, pero Dios lo selecciona. Dios se acerca al hombre o a la mujer de manera muy especial y comienza a comunicarse. ¿Hay alguna manifestación física que podamos buscar para ver si un profeta es de Dios o no lo es? Digo, la Biblia. ¿La Biblia nos da algún método físico para decir, este profeta es de Dios porque hay manifestaciones sobrenaturales asociadas con la entrega de esas visiones? Murray, ¿acaso la hay? Podemos pensar en varias. Me gusta la historia de Daniel en la que tiene una visión. Se le abren los ojos y se quedó sin aliento en la visión. Sin Un momento, aliento. ¿se quedó sin aliento en la visión? Es un texto interesante, ¿no? Sí. Cito, y no me quedó aliento, dice. Sí. En Daniel 10, sí. Sí, tiene que ser sobrenatural. Seguro, seguro. A lo que hay que poner atención con esa prueba, si la usamos así, eso indica que hay algo sobrenatural que está pasando. No necesariamente dice que es Dios el que está usando esos fenómenos físicos. Creo que están ahí porque fueron la experiencia de Daniel, pero creo que es importante tener cuidado al usar los fenómenos físicos, como esas 4 pruebas principales de las que hablamos antes, porque creo que pueden ser falsificadas hasta cierto punto. Es muy difícil para el diablo falsificar amor, paz y alegría y los Exacto, frutos del sí. Muy bien espíritu, ¿no? dicho, Sí. Murray, eso es así. Sí. Sí. Exacto. Puedes falsificar los temas del poder, Sí, Sí. pero no puedes producir amabilidad, fe y amor y esperanza. exacto, exacto. Vayamos a los últimos días, porque esos son los días que estamos viviendo. ¿Está sugiriendo, Alan, que habrá una adición a la Biblia en los últimos días? No me gusta usar el término adición a la Biblia, Jeff. Creo que sin duda Dios va a hablar. Hasta ese texto de Joel deja muy en claro que habrá visiones y sueños en los últimos días de la historia. Creo que es muy importante que entendamos que cuando se den esas visiones y sueños, si son genuinos, provenientes de Dios, ¿cuál será su relación con la palabra de Dios? La Biblia es un registro completo de los asuntos de Dios con los hombres. Dios nos habló a través de este libro. Pero por el otro lado, Dios ama a la gente de los últimos días y esta gran controversia alcanzará su clímax en los últimos días de la historia de la Tierra.
Dios tiene mucha comunicación, mucho interés, mucha preocupación por la gente de los últimos días, por las crisis que se suscitarán en muchas áreas distintas. Creo que lo que se comunicará en esas visiones y sueños nunca contradirá a este libro. Dios solo relaciona el mensaje esencial de este libro con los temas de los últimos días, con la guía que creo que un verdadero profeta brindará. Sí. Murray, ¿puedes decirnos en estos últimos días si Dios se comunicó de manera física con la generación, con la generación de hoy, acaso? Creo que sí, Jeff. Yo descubro cuando leo la Biblia que encuentro un testigo del Espíritu Santo en mi vida. Y ese testigo es muy similar cuando leo al mensajero de Dios del último día. Lo veo específicamente en el ministerio de una dama llamada Ellen G. de White, que vivió en el siglo XIX y en el siglo XX. En un periodo de muchos años, y Alan lo estudió durante más de 10 años de investigación, él sabrá más que yo. Tuvo más de 2000 visiones, sueños nocturnos, escribió 2 metros de libros. Es una de las escritoras más prolíficas de todos los tiempos. Leo esos libros y veo a Jesús y escucho al mismo testigo del Espíritu. ¿Esos libros están disponibles para que los leamos? Un libro como El Camino a Cristo, por ejemplo, es uno de los más distribuidos en todo el mundo. Creo que se hicieron 50 o 70 millones de copias. Se distribuyó en muchas lenguas. Y es un libro que estoy leyendo ahora, Jeff, con mi esposa. Nos leemos medio capítulo el uno al otro, por la mañana y por la noche. Es un maravilloso retrato de Jesús como nuestro Salvador. Dice cómo conectarnos con Él. Alan, tú estudiaste esto, como Murray dijo, durante muchos años. ¿Qué piensas tú sobre la profetisa Ellen G. de White? Tuve la oportunidad durante 10 años, particularmente a tener acceso a todos los escritos publicados por Ellen G. de White y a todos los no publicados. No tengo la menor duda de que tenemos una abrumadora cantidad de pruebas para sustentar la idea de que Ellen G. de White era todo lo que decía ser. Cuando analicé toda su vida, cuando la sometí a la prueba de los frutos que hablamos, el fruto de una vida dedicada a Dios, Ellen de White nunca dijo ser infalible, nunca dijo ser perfecta, pero vemos muchas pruebas en su vida. Estuvo muy comprometida no solo con su Dios, sino con sus vecinos y su familia. Se casó, tuvo 2 hijos que la sobrevivieron. La gente de su época valoró mucho su ministerio. Siempre pienso en la historia que se cuenta de cuando Ellen de White se fue de Australia. Vivió en Australia durante 9 años, regresó a Estados Unidos y una casa que tenía allí estaba ubicada en medio del Valle de Napa. El Valle de Napa, entonces, al igual que hoy, era una zona de viñedos. Y la casa de Ellen de White, la profetisa que condenó el alcohol y sus efectos en el cuerpo humano, estaba ubicada en medio de este distrito vinícola. Cuando quería salir a visitar, quizás en la semana o durante el fin de semana, se detenía a hablar con esta gente que recogía frenéticamente uvas para hacer vino y si se enteraba de que había un bebé nuevo en la familia, le llevaba un regalo. Me parece interesante que cuando murió, esos cosechadores de vid la recordaron de manera muy especial. Podrían haberla recordado como alguien que condenaba lo que hacían y que levantaba barreras, pero siempre la recordaron como la pequeña anciana que hablaba con mucho amor sobre Jesús. Y cuando yo estudié toda su vida, vi que esa fue la esencia de su ministerio. Ella amaba a Jesús y hablaba de él con mucho amor. Sus libros, ella misma lo dice, fueron escritos para guiar a hombres y mujeres hacia el Salvador. Para mí eso es crucial a la hora de identificar a un verdadero profeta. Un verdadero profeta, él o ella, por ser el vocero, la boca de Jesús, tiene una relación muy especial con él. El libro que Murray mencionó es El Camino a Cristo.
el mejor libro de su vida que escribió cuando estuvo en Australia. Se publicó en 1898 y fue el deseado de todas las gentes. Es un libro sobre la vida de Cristo que está allí arriba. Incluso es reconocido como tal por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es un libro maravilloso, Jeff. Sí. Tiene alrededor de 700 u 800 páginas y está lleno de maravillosas imágenes de Jesús. Charissa, quiero preguntarte a ti, una persona joven, ¿cómo te impactó en la vida Ellen G. White? Estoy estudiando, bueno, acabo de terminar de estudiar para ser maestra de historia inglesa y tuve que leer muchas cosas, muchos autores distintos, muchos géneros distintos, pero terminé hace poco de leer el libro que tú mencionaste, El Camino a Cristo. Me generó una profunda conciencia de mis pecados, de mi necesidad de un Salvador y de la absoluta belleza de Jesucristo y de su amor hacia mí. Hablando de los frutos que usted mencionó sobre la vida de un profeta, ella habla mucho de la salud y podemos verlo con el desarrollo de sanatorios y hospitales en todo el mundo. Estaba pensando en el informe del National Geographic. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? En él hablaban de los 3 o 4 lugares del mundo en los que la gente vive más. Y uno de ellos es una comunidad de adventistas del séptimo día que adoptan los principios de salud que ella explicó en sus escritos. Es una muy buena prueba. Me parece muy emocionante que en el área de salud actual, lo que Ellen G. White escribió hace 150 años, 130 años, lo está confirmando la ciencia más avanzada. Hay un libro que se publicó hace poco, hace 3 o 4 años. Se llama The China Study. Los autores no son adventistas del séptimo día. No tienen nada que ver con Ellen G. White, pero sostienen con firmeza ideas que ella promovió hace unos 130 años. Ella fundó escuelas, universidades en todo el mundo. Escribió sobre la educación, aunque ella misma solo fue a la escuela hasta 3er grado. Creo que el Espíritu Santo la ayudó. Ella aprendió con el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Para mí es asombroso que alguien que solo fue a la escuela hasta 3er grado hoy sea considerado uno de los mejores autores religiosos del mundo. Sí. Es un maravilloso testimonio. Este año fue la primera vez que la Asociación de New South Wales en contra del cáncer salió a advertir a Australia que el alcohol es el mayor cancerígeno. El primero, no el segundo, el tercero ni el cuarto, es el primero. No es seguro consumir ni 1 gramo de alcohol. Y esta pequeña anciana, como le decimos con cariño, escribió esto en 1863. Nos advirtió de los peligros de estas sustancias para la salud humana y las relaciones. ¿Qué más de lo que dijo Alan sobre la salud fue verificado hoy por la ciencia médica? Uno de los comentarios más interesantes y asombrosos que hizo en 1860 fue que el tabaco contiene un veneno. Usó 2 adjetivos interesantes. Dijo que el tabaco contenía un veneno que era maligno y engañoso. Maligno porque causaba la muerte. Y engañoso porque cuando somos engañados creemos que algo es bueno y en realidad no lo es. Y ella decía que fumar contenía un veneno que era maligno y engañoso a la vez, y que provocaba mucho daño. Agregó también que era un veneno lento. Se tarda muchos años en desarrollar cáncer de pulmón. Creo que fue en 1957, casi 100 años después de que Ellen G. White hiciera esa advertencia sobre el fumar y el tabaco, que las autoridades estadounidenses de salud dijeron que el fumar causaba cáncer de pulmón, maligno. Así que ese consejo que dio con respecto al fumar es un elemento pequeño de una amplia gama de advertencias. Nos alentó y nos envió por el buen camino para ser muy sanos. Y si somos sanos, somos felices también. Murray, ¿qué le sugerirías a nuestros televidentes sobre los escritos de Ellen G. White? ¿Qué harías para alentarlos a quizá tomar uno de esos libros y empezar a leerlos? Hay que probarlo por uno mismo, ¿no? Prueba y verás. Diría que experimenten, diría que tomen el camino a Cristo, el camino a Jesús y lean el capítulo sobre plegarias, Jeff.
Sin duda es el Sí, capítulo sin más duda, es el maravilloso mejor. sobre la oración. En 7 u 8 páginas puedes conectarte y abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Eso ayudará a enriquecer tu caminata con Jesús. Allí es donde creo que están los frutos. Esa sería mi primera recomendación. Ese capítulo sobre la oración, creo que se llama El privilegio de la oración. Sí. Qué gran Si título. mal no recuerdo, hay unos capítulos llamados El crecimiento y qué hacer con la duda. Todos tenemos dudas y es maravilloso leer ese material. A mí me han bendecido mucho sus escritos y yo quiero alentar a todos nuestros televidentes a conseguir estos libros. Son muy, muy importantes. Para mí es muy significativo que el primer capítulo se llame Amor Supremo. Sí. Sí. Está en el contexto del amor que Dios tiene por la raza humana, por cada individuo. Sin importar nuestros pecados, Dios nos ama y eso se transmite con mucha claridad en ese libro. Bueno, la maravillosa buena nueva es que en realidad Dios no nos olvidó en los últimos días y la generación que más ayuda necesitó en la historia es la nuestra. Y Dios no nos olvidó. ¿No es una buena noticia? Según la Biblia, en los últimos días, el Apocalipsis y Joel, como vimos, dijeron que el don de la profecía va a ser restaurado. Al leer esos escritos, creo que seremos bendecidos. Nunca fueron pensados como una adición a la Biblia. Nunca, nunca, nunca. Pero están allí como quizá usaríamos la ilustración del microscopio, por decirlo así. El microscopio no crea nada, solo te ayuda a ver algunas cosas que no podrás ver a simple vista, o el telescopio, al mirar las estrellas, no crea nuevas estrellas, solo nos ayuda a ver aquellas que no veríamos a simple vista. Por eso Dios nos dio este maravilloso, maravilloso don. Y de hecho les leeré un texto de aquí, está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, tiene un maravilloso mensaje para los que vivimos en el Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Josafat, recordemos que fue uno de los reyes de Israel, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén. Escuchen esto. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Es un buen consejo. Creed en Dios y estarán seguros, apoyados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo quiero alentarlos a creer en sus profetas. Tengan cuidado porque, como hemos dicho, hay verdaderos y hay falsos profetas. Pero cuando encontremos al auténtico, arrodillémonos y agradezcamos a Dios de que lo hayamos encontrado. Ahora los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo en la tranquilidad de este momento. Quiero agradecerte por tu palabra. Quiero agradecerte que te nos revelaste a nosotros en estos días. Te revelaste en la Biblia. Qué maravilloso libro es. Pero además, Señor, en estos últimos días nos diste más consejos para que podamos entender la Biblia de manera incluso más maravillosa y perfecta. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar estos libros, maravillosos, maravillosos libros, y a leerlos y a vivir según sus consejos. Bendice a los televidentes hoy, estén donde estén, sea lo que sea que estén haciendo. Te lo ruego, Señor. Algunos quizá están enfermos o el camino sea muy difícil para ellos. Quiero que por favor los alientes y los ayudes y los apoyes. Manténnos leales mientras continuamos estudiando. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén.